en este tercer día de nuestro taller de Audio Codes. Agradecemos muchísimo su tiempo, toda la atención que han prestado a estas sesiones con Manuel. Así que, sin más preámbulos, yo los voy a dejar con Manuel Loesa, preventa de Audio Code, quien nos ha estado acompañando durante estos 3 días. Hoy es la última sesión, así que al final de la presentación les voy a pedir que me dejen sus correos para poder enrolarlos ya directamente al programa para la certificación que estaremos impartiendo en enero. Adelante, Manuel. Gracias, muchas gracias, Marlene. Buenos días. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, como comentaba Marlene, este es el tercer día, ¿no? Ya hablamos de soluciones de comunicaciones unificadas, hablamos de soluciones en Teams, básicamente. Hablamos de soluciones ayer en cuestiones de call center. Y hoy vamos a hablar de una solución que puede aplicar para los dos escenarios, o se puede vender como una solución independiente. Básicamente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de este concepto de Voice AI, básicamente lo que es inteligencia artificial en la parte de telefonía, reconocimiento de voz, básicamente si ahí nos vamos a estar enfocando. Y lo que voy a hacer más que nada son pocas diapositivas en la parte de la presentación como tal, pero más bien vamos a enseñar unos 6, 8 casos de éxito, casos de estudio, ¿no? Para ver cómo podemos enfocar, dependiendo de las verticales, este tipo de solución de reconocimiento de voz, ¿no? Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Manuel Loesa. Yo estoy basado en México y estoy a cargo de la preventa directamente de Audio Codes para México, Centro, Caribe y Ecuador. Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, interrúmpanme y lo vamos a ir aterrizando en ese momento. Nuevamente, muy rápido, tal vez hay personas que no estuvieron con nosotros en los 2 días pasados. Entonces, muy rápido, ¿quién es Audio Codes? ¿Qué es lo que hacemos? Somos una empresa que llevamos 27 años, una empresa que cotiza en bolsa como tal. Somos una empresa que nos dedicamos, o venimos más bien del mundo de telefonía de voz sobre IP, ¿no? Históricamente de ahí venimos. Usualmente en el mercado se nos conoce por hacer gateways. ¿Por qué? Porque ahí empezamos. Y de ahí empezamos a evolucionar todo el portafolio, como aquí lo podemos estar viendo, ya hacia lo que es la parte de la transformación digital, ¿no? El workplace digital, que básicamente ahorita lo vamos a enfocar a todo lo que estamos trabajando en la casa y cómo podemos apoyar a nuestros clientes a optimizar los procesos, ¿no? Esa es toda la evolución, pero van a ver que seguimos hablando de voz, telefonía, pero ya en la evolución que se ha tenido a cómo estamos trabajando actualmente. Nosotros como Audio Codes no hacemos un PBX, no hacemos un call center, pero sí todo lo que esté alrededor, como esta aplicación de reconocimiento de voz. Y vamos a ver cómo empezamos a encajar en diferentes escenarios y cómo se puede tomar valor. Siempre la idea es optimizar los procesos, ¿no? Esa es la idea, optimizar los procesos internos de nuestros clientes. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Si entran a nuestra página y empiezan a revisar cierta documentación, van a ver que tenemos una solución que le llamamos AC-Voca. ¿Qué quiere decir AC-Voca? Voca es un engine de reconocimiento de voz propietario de Audio Codes. Es un engine de reconocimiento de voz propietario de Audio Codes. Eso vive en nuestra nube, ¿no? Y desde ahí se puede consumir como un servicio mensual, si así lo queremos ver, o se puede instalar en las premisas de los clientes, ¿no? Ahorita voy a poner ejemplos de cuándo hace sentido y cuándo hace sentido tenerlo arriba, cuándo hace sentido mejor tenerlo en las premisas. Pero básicamente cuando ustedes vean este acrónimo de VOCA, ese es nuestro reconocimiento de voz. Y lo vamos a llevar en 2 vertientes. Uno lo que llamamos Voice AI, que es la inteligencia artificial, y otro como tal, nada más la parte de reconocimiento de voz. Vamos a empezar a entrar un poquito más a detalle. Ok, perdón. Ahorita el reconocimiento de voz basado en lo que son básicamente redes neuronales. ¿Y aquí queremos llevar este tipo de tecnología? Es una tecnología que está aprendiendo, ¿no? Si queremos verlo así, es un engine, es un bot, al final de cuentas, que está aprendiendo. Mientras más hablemos con ese bot, más va a empezar a entender modismos, tecnicismos, ¿no? Como tal, para saber qué es lo que le estamos diciendo y qué es lo que queremos hacer. Esa es la parte principal, ¿no? Es un engine que está aprendiendo.
Todo el tiempo está aprendiendo de lo que estamos hablando con él. Por ejemplo, la parte que está aquí abajo. Ha habido soluciones donde utilizamos la parte de reconocimiento de voz como una herramienta interna, únicamente interna de comunicación en una empresa. ¿A qué me refiero? Nosotros como Audio Coach lo utilizamos, ¿no? Entonces, si yo quiero marcarle a una persona de Audio Coach, yo marco un número y me contesta el bot y lo que me dice es: Manuel, ¿qué quieres hacer? ¿Con quién quieres hablar? Y lo único que le digo es: quiero hablar con tal persona a su celular, o quiero hablar con tal persona a su móvil. Y va a entender que si yo digo celular o móvil, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Y automáticamente me va a enrutar. O tal vez yo tengo un problema y lo que sé es que quiero hablar con recursos humanos. Entonces lo único que yo le digo es: quiero hablar con recursos humanos. Y automáticamente me va a enrutar con esa persona, aunque yo no sepa quién es, yo no sepa su extensión. Ese es un ejemplo. Podemos utilizarlo como un asistente, como un directorio personal, un directorio corporativo, ¿no? Basado en lo que es la parte de reconocimiento de nombres, departamentos, títulos. ¿Y qué es lo más importante? Estarán de acuerdo conmigo que es común en Latinoamérica que luego nos llamemos igual, ¿no? Entonces, tal vez yo quiero hablar con Jorge López, ¿no? Y hay 3 Jorge López en la empresa. Entonces, esas ambigüedades también me va a ayudar lo que es esta herramienta. ¿Con quién Jorge López quieres hablar? De finanzas, de recursos humanos, de soporte. Y así como estamos hablando nosotros, así es como va a hablar el bot, ¿no? La idea es que tengamos una experiencia como si estuviéramos hablando con una persona, que no se escuche robotizado, que me entienda y no me esté haciendo repetir las cosas. Hacia ahí es donde va lo que es esta parte de reconocimiento de voz. Dependiendo cómo lo vayamos a implementar, van a ver que toma diferentes nombres. Van a ver que se puede llamar Vocanom, VocaOne, VocaBot. A final de cuentas, cómo lo estamos implementando y qué es lo que tiene que hacer. Cuando lo implementamos como una herramienta interna, ¿no?, toma el nombre de Vocanom, como aquí se menciona. Es una herramienta interna para lo que es un asistente personal, reconocimiento de nombres, y podemos estarlo utilizando únicamente para comunicaciones internas, o si ya habilitamos la red pública telefónica, hasta para nuestros proveedores. Les voy a poner 2 ejemplos. Nosotros tenemos esta solución con una cadena de cines, donde ellos tenían muchos problemas con las operadoras, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Y bueno, hasta nos enseñaron en video. Lo que pasaba es que la operadora tomaba la llamada, o más bien contestaba, y luego colgaba, ¿no? No atendía a lo que era el cliente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando ya la persona está marcando hacia lo que es el cine, quien le contesta es el bot, ¿no? El VocaBot. Y le empieza a preguntar qué quiere hacer, con quién quiere ir, si es un proveedor, si tiene cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Empezamos a automatizar lo que es todo eso. ¿Y cuál es la idea del Vocanom? La idea del Vocanom es que no estemos utilizando los IVRs tradicionales de presiona 1 si quieres hablar con soporte, y después presiona otra vez 1 si quieres soporte de un teléfono, 2 si quieres soporte de, etcétera, etcétera. Van a ver que nosotros tenemos este concepto que le llamamos ruteo basado en un hit. Así van a ver nuestra documentación. ¿Qué es esto de ruteo basado en un hit? Básicamente que cuando yo le diga al bot con qué departamento, con quién quiere hablar, automáticamente me lo enrute. Hacemos plano ese IVR, si así lo queremos ver. Lo que estamos viendo ahorita es básicamente qué es lo que está pasando con cuestiones de servicio al cliente, y estarán de acuerdo conmigo que ahorita, de hecho, mucho más explotó la parte de quiero hablar con alguien, pero se inundaron los call centers, se inundaron la parte de las ventas, ¿no?, por retail, por en línea. Entonces, ¿cómo vamos a optimizar todo esto utilizando estas herramientas de reconocimiento de voz? Y esta es la parte de VocaOne, ¿no? Entonces, Vocanom es la parte interna. VocaOne es cuando yo lo voy a hacer automatización en el soporte al cliente, o cómo estoy manejando las llamadas que me están entrando de clientes en general. ¿Qué es lo que yo empiezo a tener aquí? Lo que más estamos utilizando la parte de VocaOne ha sido en hospitales, en campus, ¿no?, en universidades, y en cuestiones de bancos y logística. Allí es donde más lo hemos tenido. ¿Por qué? Y la parte más importante de esto, ¿cuál es? Yo creo que son estas 2, ¿no? Un tiempo de espera nulo, prácticamente 0. Una disponibilidad 24/7. ¿Por qué? Porque es un bot que vive en la nube, lo estamos consumiendo, no es una persona, a final de cuentas, con la que estamos interactuando. Y lo más importante,
optimizar los recursos que está teniendo el cliente, ¿no? Es una parte de optimización de lo que se está teniendo aquí. Por ejemplo, la cuestión del tiempo de espera. ¿Qué es lo que pasa? En cuestiones de universidades, ¿no? Si yo llamo para pedir cierta información de cuándo van a abrir la matrícula, cuánto tengo que pagar, se dan cuenta, no necesito que alguien me conteste. El bot puede tomar esa información hablando conmigo, entrando a una base de datos y diciéndome qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O con quién tengo que hablar, o cuál es la información que yo pedí. Les voy a poner un ejemplo aquí. Estamos ahorita implementando con una aseguradora esta parte del Boca One. Y básicamente, ¿qué es lo que estamos implementando? Yo hablo y lo primero que me pide es mi cédula. Pero antes de eso, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo marco, el sistema va a reconocer desde qué número yo estoy marcando. Si ese número lo reconoce, de entrada me va a decir, hola Manuel, estás hablando a la aseguradora ABC, ¿en qué te podemos ayudar? Yo digo lo que quiero saber tal vez a quién puse como mi beneficiario de seguro de vida o quiero cambiar mi beneficiario de seguro de vida. Me va a pedir una autenticación, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el mismo bot va a estar interactuando con la base de datos. Tú pusiste como tu beneficiario de seguro de vida a tu hermana, tal, tal, tal. Esto es correcto, lo quieres cambiar. La idea es automatizar todo esto para que prácticamente la llamada nunca llegue a la gente. Ahora, ¿estarán de acuerdo conmigo que cuando nosotros ya nos aprendimos el menú, sabemos que si yo presiono un 0, presiono un 9, automáticamente voy a ir a un agente? Aquí lo hicimos diferente. En lugar de hacerlo así, lo que pusimos es, cuando yo pido repetir el menú por tercera vez, en ese momento yo voy a caer a un agente, ¿no? Entonces la idea es optimizar toda esta parte de los recursos. Esa es la parte de Bocanom y BocaOne, ¿no? Como tal. Y aquí se puede ver un poquito más el ejemplo de cómo seguimos trabajando de forma natural, los IBRs tradicionales, si así lo queremos ver, porque los IBRs usualmente ¿cómo son? Presiona 1, presiona 2 y así sucesivamente. ¿Cuándo empezaron los primeros IBRs basados en voz? No sé si les llegó a pasar este problema. Cuando empezaron los primeros IBRs, por ejemplo, acá en México, fue muy complicado y era bastante frustrante. ¿Por qué? Porque el bot me empezaba a pedir ciertas frases, ¿no? Ciertas frases me decía, mi nombre es Manuel Oesa, ahora di en Banco ABC, mi voz es mi firma, ¿no? Por ejemplo, eso era muy famoso por acá cuando empezó. En Banco ABC, mi voz es mi firma. Y esa era la forma de autenticarse. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo decía, todo funcionaba. ¿Qué pasaba si yo tenía gripa? Si yo tenía gripa y yo quería hablar al banco y yo decía, en Banco ABC mi voz es mi firma, nunca me reconocía. Sé que suena tal vez un poquito tonto, pero créanme que eso empezó a pasar, ¿no? No me reconocía la voz únicamente porque pues mi tono cambiaba porque yo estaba congestionado, por así decirlo. Entonces empezó a evolucionar la parte del reconocimiento de voz para aprender, ¿no? Para aprender qué es lo que está pasando. Ahí fue cuando ya empezó a explotar toda la parte residencial de los Siris, de los Alexa, ¿no? Para aprender qué es lo que se tiene. Y ahí es cuando llegamos ya a lo que es este IBR conforme un hit basado totalmente en voz, pero que entienda un poquito más si yo estoy con gripa, si no, si hay ruido, ¿no? Tal vez yo estoy hablando desde la calle y hay ruido. Entonces, todo ese tipo de cuestiones naturales, por eso aquí está esta palabra, natural, naturales, así es como estamos trabajando, hay mucho ruido en todos lados. Entonces, de que sepa entender, ¿no? Qué es lo que yo quiero hacer, hacia dónde quiero estar llegando. Reitero, cualquier duda que tengan, por favor escríbanla en el chat y me comentan. Ok. Hablamos de estas dos soluciones, Bocanom, BocaOne. El BocaBot quiere decir cuando yo estoy entrando ya hacia lo que es la parte de interacción con bases de datos, ¿no? Cuando empezamos a conjuntar este tipo de soluciones, lo podemos hacer mucho más potente. ¿Por qué? No nada más lo hago como una cuestión interna, sino también que los mismos clientes puedan llegar a hablar con quien ellos necesitan de una forma más automática. Por ejemplo, en la parte de bancos. Me contesta el bot, en lugar de pasarme en un IBR y que automáticamente me diga, tu tiempo de espera son 45 minutos,
En ese momento entonces yo hablo y el bot me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu consulta? Me acaban de robar mi tarjeta, por ejemplo, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo que esa es una prioridad alta. Entonces, cuando yo diga palabras clave, como robar, ¿no? Por irnos a un extremo, me acaban de robar mi tarjeta, automáticamente me va a pasar lo que es ese bot con un agente especializado. Yo no tengo que pasar por un IBR. Ese es un ejemplo que podemos estar teniendo aquí. Y empezarlo a manejar también dependiendo del perfil del cliente, ¿no? Hay clientes en los bancos que son clientes VIP, si así los queremos ver, o prioritarios. Entonces yo puedo distinguirle lo que es su número del celular, por ejemplo, si de ahí me está marcando, y automáticamente el bot cuando lo reconozca, tal vez ni le pregunte nada. Lo que va a decir, hola Manuel, te estamos transfiriendo con un agente, automáticamente. ¿Por qué? Porque ya reconoció mi perfil. Sabe quién está hablando, reconoce mi perfil y me va a dar la atención digamos, prioritaria, si así lo queremos ver, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No por ahora, Ok, gracias. ¿no? Ok, ahorita hablamos muy de alto nivel, lo que es esta solución en la parte de reconocimiento de voz, cuestiones de integraciones con bases de datos. Vamos a bajarlo un poquito. ¿Qué es lo que estamos teniendo? En tiempo real yo tengo un dashboard, una plataforma, donde yo voy a estar viendo en tiempo real cuestiones más de analíticos en la información. ¿A qué me refiero? Cuando empezamos a implementar este tipo de soluciones, curiosamente, por ejemplo, en este banco que les comentaba, ¿no? Nos dimos cuenta que había departamentos a los cuales nunca llegaba una llamada. O sea, había gentes ahí que nunca les llegaba una llamada. ¿Por qué? Porque de hecho el flujo que se había definido se estaba tomando de lo que era un IBR tradicional y era incorrecto. Entonces ahí es donde nos empieza a ayudar esta herramienta también para tener esa información, esos analíticos de qué está pasando, por qué una persona está recibiendo tantas llamadas en un día, el otro solo está recibiendo 2 o 3, saber por qué, ¿no? ¿Qué tipo de agente se está tardando más en tener lo que son esas llamadas? Tal vez mi tiempo de duración de llamada es un promedio de 5 minutos, pero específicamente hay un agente que se tarda 10, 15, ¿no? ¿Cuáles son mis picos que yo estoy teniendo? Y todo esto en tiempo real, ¿no? Puedo exportarlo, puedo manejar la información como yo quiera, porque al final de cuentas hay una base de datos y entonces yo puedo tomar esa información, digerirla y empezar a ver cómo puedo optimizar mis flujos y mis procesos internos. Esto, como les comentaba, se puede consumir directamente de la nube de AudioCodes, ¿no? Porque tenemos una nube multi-tenant. Entonces creamos un tenant para el cliente y se personaliza todo. ¿A qué me refiero? Cuando estamos implementando esta solución, ¿qué es lo primero que queremos? Tal vez estandarizar los prompts, ¿no? Estás hablando a farmacias ABC, pero tal vez ya hay una voz corporativa, tal vez no lo hay. Entonces, todo eso está incluido, ¿no? Que nos digan los prompts que ustedes quieren, nosotros los grabamos y los ponemos en la parte del bot de lo que él va a estar hablando. Todo 100% nube, un consumo por mes, un consumo por transacción, por ejemplo. Hay países, por ejemplo, Ecuador, donde la media, por cuestiones legales, no puede salir del país, ¿no? Entonces ahí no hay problema. En lugar de que tengamos toda esta plataforma consumida desde la nube, hacemos una implementación en las premisas del cliente. No es más que una máquina virtual, implementamos, configuramos y con eso aseguramos que la media siempre se quede adentro del país. Entonces tenemos ambas opciones, no hay ningún problema ahí. En la parte de lo que es el Boca, obviamente soportamos español, ¿no? Es un punto bien importante, español y un español, digamos, latino, por así decirlo, ¿no? Que entienda modismos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en México es muy común que alguien en lugar de decirme Manuel, me diga Man, me diga Manu, ¿no? Y eso lo tiene que entender, ¿no? Que alguien en lugar de decirle Francisco le estoy diciendo Paco. Es sumamente común que eso pase aquí. Entonces, por eso tenemos esta parte de customización, de entender lo que es el español, pero como lo hablamos nosotros, ¿no? Acentos que yo puedo estar manejando. Por ponerles un ejemplo ahí, nosotros tenemos un compañero en Audio Coach, un compañero mío de preventa,
que su nombre es Ulises Marroquí. Yo siempre pronuncié su nombre mal, yo siempre dije Ulises Marrochi, y aún así me entendía el bot y me enrutaba la llamada hacia él. Entendiendo cómo podemos estarlo diciendo, porque tal vez yo no lo estoy diciendo de la forma correcta, pero lo va a entender. Algo importante también, yo ahorita hablé puras cuestiones de reconocimiento de voz, pero se dan cuenta, por ahí solté ya algunos conceptos de call centers. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que integrarme. En algún momento me tengo que integrar con alguna plataforma que nuestro cliente tenga. No hay problema. Ese es el punto más importante y es el punto de aquí en medio. Nos podemos integrar con cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque de ahí viene AudioCodes. Como les comentaba en la primera diapositiva, no hacemos un PBX, no hacemos un call center. Entonces, mayor parte de lo que hacemos o nuestro trabajo es interoperar, interconectarnos con qué, con lo que el cliente tenga en sus premisas. Entonces, estén seguros que podemos integrarnos con cualquier plataforma que se esté teniendo de forma local, ya sea un PBX, un sistema de IBR, un call center, etcétera, etcétera. Toda esta plataforma yo la puedo sincronizar con lo que son directores activos, ¿no? Y por eso les decía que esto también se puede unir mucho a soluciones de Teams, ¿no? Podemos unirnos directamente hacia lo que es un directorio activo. Si no existe un directorio activo, no hay problema, le cargamos un archivo CSV y con eso estamos cargando todos los usuarios que estamos teniendo. El punto bien importante, más ahorita que yo estoy hablando consumo de nube, ¿qué es eso? Internet, ¿no? Entonces yo estoy subiendo información confidencial. Si yo le estoy pidiendo a mi cliente, dime tu número, en tu pregunta del primer dar la respuesta, por ponerles algunos ejemplos, ¿no? Es información confidencial, a final de cuentas. Entonces, si estamos consumiendo esto de nube, todo está encriptado. Toda esta información está encriptada. Tenemos cumplimiento de estándares internacionales, como aquí se puede mencionar. Entonces, toda esta documentación también está lista y está pública, ¿no? Que nuestros clientes sepan que toda su información se mantiene confidencial y se mantiene encriptada. Una arquitectura muy de alto nivel, para empezar a aterrizarlo todavía más, ¿cómo sería? Y vamos a empezar por la parte donde dice aplicación de boca, ¿no? La aplicación de boca, como les comento, se puede consumir de nube. Nuestra nube es AWS, entonces desde ahí se puede consumir la parte del engine de reconocimiento de voz. O como aquí se menciona, se puede instalar de forma local. Esta es la aplicación de boca, es una máquina virtual. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos hacia la parte de la izquierda. Una conectividad hacia la red interna del cliente, ¿no? ¿Qué es esto? Al final de cuentas yo necesito recibir las llamadas, ¿no? Necesito recibir las llamadas para que el bot las pueda contestar. Entonces nos vamos a conectar a lo que el cliente ya tenga. Un gateway, un SBC, una plataforma de PBX, una plataforma de call center, lo que sea que él tenga. Pero vamos a interconectarnos para poder estar recibiendo las llamadas de la red pública telefónica. Entonces, aguanta, la arquitectura es bastante sencilla. Básicamente es definir si queremos una implementación nube o no, a qué nos vamos a conectar, lo definimos y eso es todo. Hacemos la conectividad hacia este equipo, configuramos toda la aplicación de lo que es el Boca y qué es lo que tenemos en la parte de la derecha. Toda esta interfaz gráfica, el repositorio de toda esa información para poder obtener los analíticos de forma segura, ¿no? Vía HTTPS, conforme a ciertos perfiles también. Tal vez no todos tengan que ver la misma información. Tal vez implementamos Boca y Boca no, ¿no? Boca no y Boca, bueno. Entonces vamos a tener dos administradores. Uno que se encargue nada más de esa integración con lo que es el call center y otro que sí pueda ver todo. ¿Cuál es el consumo que está teniendo realmente Boca? Entonces tienen diferentes niveles para la información que queremos que esté viendo el cliente. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ok. Por poner ahorita algunos ejemplos. ¿Qué es lo que más estamos viendo que se está utilizando este tipo de soluciones? Y ahorita me voy a ir a algo más acotado y vamos a hablar ya de nombres. Ya tenemos casos de éxito, casos de uso, ¿no? Públicos como tal. Lo primero que estamos viendo aquí, y bueno, lamentablemente por lo que se está viviendo, son cuestiones de hospitales, ¿no? Una parte de hospitales es donde más hemos tenido implementaciones de boca, de reconocimiento de voz.
¿Por qué? Por los mismos pacientes que estén hablando, para hablar con su médico, para hablar, para saber si ya están sus resultados de los estudios, ¿no? Como tal. Y aquí lo que se hace mucho es automatizar también lo que es una integración vía un mensaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando porque quiero saber si el estudio que me hice ayer ya tiene los resultados y quiero saber si es positivo o negativo, por ejemplo, ¿no? Ok, lo va a decir, el bot lo va a decir, pero también podemos automatizar esto vía un SMS, vía un texto. Por poner un ejemplo muy general, ¿por qué? Porque algo que nos decían es que usualmente pues, los doctores ya no quieren dar su teléfono celular. ¿Por qué? Porque estamos inundados ahorita de llamadas, sobre todo en cuestiones de hospitales, ¿no? Dos, parte de educación, ¿no? La parte de educación, ahorita puse el ejemplo de que un padre de familia esté hablando para saber cuándo tiene que pagar, cuánto tiene que pagar, pero esto se utilizó antes de la pandemia, antes de que todos nos fuéramos a la casa. Aquí lo que hacemos mucho en la cuestión de educación, tenemos una aplicaciones a su teléfono, ¿no? Vía estas tiendas virtuales. Y entonces lo que hacía el campus es que le decían a sus estudiantes, baja la aplicación de la universidad y tenla en tu teléfono. Y básicamente esto, ¿para qué era mucho? Esto se manejó mucho en cuestiones de Estados Unidos, por ejemplo, para el 911 interno. ¿A qué me refiero? Pues son campus muy grandes. Si alguien se sentía inseguro o tenía algún problema, únicamente marcaba hacia el bot y automáticamente salía una llamada hacia todos los guardias, se prendían las cámaras, etcétera, etcétera. Por poner ejemplos de lo que hemos estado haciendo. Bueno, cuestiones de gobierno, ya hablamos ahorita bancos, retail, como tal que estamos manejando. Y son más que nada las verticales en las cuales se está aterrizando mucho lo que son las soluciones de reconocimiento de voz. Me voy a pasar una segunda presentación para enseñarles lo que son los casos de estudio. ¿Por qué? Ok, estamos hablando de reconocimiento de voz, lo estamos hablando de una forma muy genérica, implementaciones, arquitecturas genéricas, pero usualmente cuando hablemos con los clientes siempre nos van a pedir, dime quién ya lo tiene, ¿no? ¿Qué caso de estudio fue el que ya resolviste? ¿Cuál era la problemática? A final de cuentas, este tipo de soluciones es resolver una problemática que ya se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos manejando? Perdón. ¿Qué es lo que estamos manejando aquí? Esta empresa seguramente la conocen y ellos lo que hicieron fue utilizar la parte del Bocanon, ¿no? La parte del Bocanon básicamente para hacer comunicaciones internas, únicamente como comunicaciones internas. Es bastante curioso cómo podemos ver que se utiliza nada más una solución de reconocimiento de voz para optimizar comunicaciones internas, ¿no? No tengo que entrar a un portal interno para saber cuál es la extensión del gerente de finanzas. ¿Qué pasa si tal vez ya no es esa persona y no lo actualizaron? ¿Qué pasa si ya no es su extensión? Entonces eso se perdía mucho tiempo, ¿no? Curiosamente se perdía mucho tiempo internamente y entonces esto nos ayuda a optimizar lo que es ese flujo interno. Dos, lo que les comentaba en la parte de hospitales, ¿no? Hospitales como tal. Aquí vemos básicamente cuál era el tema. Recibían ellos alrededor de 1.500 llamadas diarias en promedio. Sus picos llegaban a ser hasta de 2.300 llamadas. Si se dan cuenta, imagínense cuántas operadoras o qué tipo de call center se necesita para poder atender esto de forma correcta, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hicimos aquí? En lugar de que requirieran tantas operadoras, lo que hicimos fue habilitar una solución nube y únicamente con ciertos canales, como aquí se menciona. ¿Qué es un canal? Básicamente, cuando el bot esté hablando con una persona, se ocupa un canal, llega la segunda llamada, se ocupa el segundo canal y así se van liberando. Entonces empezó a automatizar lo que era esta parte de hospitales como tal. Todo esto se lo llevaron a cuestión nube y básicamente pueden ver cómo se ha reducido lo que ellos necesitan de operadores físicos, por así llamarlo, para atender hacia lo que son los usuarios. Entonces, un primer caso de estudio, reitero, esto se los vamos a compartir. Es información pública. El segundo caso de uso nuevamente sigue siendo un hospital, ¿no? Como les digo, aquí es donde más se ha utilizado. Y básicamente la idea es esta, ¿no?
Vean cuántas llamadas están recibiendo por día y seguramente ahorita reciben más, seguramente. Y finalmente es ver cómo podemos reducir esta cuestión de la parte de las operadoras. Y no, cuando me refiero a reducir, no me refiero a que sean despedidas, sino a que pueden estar apoyando en otro tipo de actividades, ¿no? Digamos que ponerlas en otras áreas o en otro tipo de cuestiones en lugar de estar respondiendo preguntas transaccionales. Por ponerles un ejemplo, aquí estamos nosotros en México haciendo una prueba de concepto y lo voy a aterrizar mucho a lo que estamos viviendo. Hay una gran desinformación de saber cuáles son hospitales COVID y cuáles no. Entonces hay hospitales a los cuales están recibiendo las llamadas solo para saber si pueden recibir personas con COVID o saber si todavía tienen camas disponibles, por ejemplo. Todo eso se puede automatizar con la parte del Boca. No necesitamos una operadora que esté respondiendo ese tipo de preguntas. Digo, ahorita muy aterrizado a lo que estamos viviendo. Salgámonos un poquito de la cuestión de hospitales. La parte de Boca también lo están utilizando. Este es un caso de uso en Israel, ¿no? En Israel es muy famoso, o muchas personas consumen cuestiones de la lotería, ¿no? Las cuestiones de la lotería es muy famosa la lotería. Miles de dinero había ganado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vean el número de concursos, por así llamarlo, que se hacen por semana. ¿Cuántas llamadas reciben por año? 6 millones, 16,000 al día, eso es impresionante. Se dan cuenta, no necesito de hecho a nadie que me esté contestando o que me redirija. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Básicamente integrarlo con una base de datos. De empezar a tener lo que son 16,000 llamadas diarias, se bajaron a 150 y la duración de esa llamada bajó de 2.5 minutos a menos de un minuto, ¿no? Es algo automatizado, a final de cuentas, por un bot. Eso es todo lo que estamos haciendo en la parte de la lotería. Otro nicho que se llegó a tener en su momento, seguramente ahorita no hay tanta demanda en este, pero lo que era la parte de reservar. Reservar, por ejemplo, en un teatro. Yo marcaba, el bot me contesta, ¿qué información quiere? Quiero reservar, quiero 2 boletos para la obra de Los Miserables, ¿no? Ok, tengo en esta sección con este precio, en esta sección con este precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo estoy interactuando con el bot, él hace lo que es el ticket como tal, de forma segura, me pide lo que es mi tarjeta de crédito, hace el cargo y mis boletos me van a llegar por correo. Tampoco tuve que hablar con alguien, ¿no? Todo lo automatizamos directamente con lo que es la interacción con el VoiceBot. No hay nada más que hacer. Y este ejemplo lo podemos llevar prácticamente a cualquier cuestión, tal vez ahorita en hoteles, ¿no? En vuelos, o cuando empecemos a reactivar todo este tema, se puede hacer. Otro ejemplo que se llegó a tener, la parte de servicios en automóviles. Algún servicio en automóvil, también yo puedo hacer lo que es este booking o la agenda de la cita en cierta agencia mediante un bot. No tengo que hablar a la agencia para que me pasen a servicio, para que me digan qué espacios tengo disponibles, etcétera. ¿Se dan cuenta? Seguimos cayendo en cuestiones de cómo estoy optimizando esos procesos, ¿no? Aquí está el ejemplo que comentábamos de agendar lo que sea un viaje, por ejemplo, y sigue siendo la misma premisa, ¿no? Va cambiando dependiendo de la vertical, por eso he querido mostrar estos ejemplos para que vean cómo puede ser hospitales, puede ser retail, puede ser ventas en línea, puede ser un banco, porque al final de cuentas es un engine de reconocimiento de voz que va a aprender. Entonces lo vamos a ir educando, ¿no? Si así lo queremos ver. Finalmente, algunos casos de éxito que, reitero, se pueden comentar con los clientes, son 100% referenciables. Y van a ver cómo tenemos, por ejemplo, aquí cuestiones que les comentaba en Ecuador, ¿no? Con este cliente Fondos Génesis, con Intel. La parte de los cines que les comentaba en un principio es este cine en México que se llama Cinemex, ¿no? Que están utilizando tanto Bocanom como Boca One. En Fondos Génesis, de hecho, estamos utilizando lo que es integraciones con bases de datos, ¿no? Y el bot va y escribe a bases de datos, va y toma información
y en tiempo real me la va a decir, me la va a hablar. Entonces, como pueden ver, es bien diverso, bien diverso lo que podemos estar entrando y lo que podemos estar manejando con reconocimiento de voz. Esta es la presentación que yo traía por hoy. Como les comentaba, son pocos slides, pero básicamente quería darles un ejemplo, un pantallazo muy rápido de cómo podemos implementar este tipo de soluciones y lo flexible, ¿no?, que podemos llegar a hacer, y las diferentes verticales. Es sumamente amplio lo que podemos estar haciendo. Excelente. Gracias. Creo que para inscribirse en la certificación, por favor dejarnos su correo, preferiblemente por acá, por el chat, o también nos escriben a ventascloud@incomex.com, y de esa manera los vamos a enrolar en el programa de certificación que estaremos corriendo a partir de enero. De igual forma, si necesitan ayuda en su empresa, en su compañía, para tramitar los permisos para esta certificación, como tiene costo, pues nosotros con mucho gusto también vamos a elaborar documentos para que ustedes puedan presentar y justificar. Manuel, muchas gracias por tan buen contenido durante estos 3 días. Nos reiteramos a la orden de todos los partners. Estamos aquí para ayudarlos, para habilitarlos. Hemos visto que AudioCodes tiene un portafolio muy completo. No es solo el SBC, que es lo que siempre decimos o mencionamos, creo que es la parte más famosa, pero es mucho más allá que un SBC. Así que cuenten con Incomex como su aliado para desarrollar su estrategia de comunicaciones unificadas. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por su tiempo.